Sura del discernimiento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito sea aquel que ha hecho descender a su siervo el discernimiento para que fuera una advertencia a todos los mundos. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra, y no ha tomado ningún hijo ni comparte la soberanía con nadie. Él ha creado cada cosa y la ha determinado en todo. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Pero habéis tomado dioses fuera de él que no crean nada. Ellos son creados, ni tienen capacidad para dañarse o beneficiarse, ni tienen dominio sobre la vida, la muerte y el resurgimiento. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Dicen los que se niegan a creer, no es más que una mentira que se ha inventado con la ayuda de otros. Es cierto que estos vienen con injusticia y falsedad. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Y dicen, son leyendas de los antiguos que él manda a escribir y que le dictan mañana y tarde. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Di, lo ha hecho descender aquel que conoce el secreto en los cielos y la tierra. Realmente él es perdonador y compasivo. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Dicen, ¿cómo es que este mensajero toma alimentos y anda por los mercados? ¿Por qué no se hace bajar a un ángel que le acompañe en su misión de advertir? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ¿O por qué no se hace bajar un tesoro o tiene un jardín del que pueda comer? Dicen los injustos, no estáis siguiendo sino a un hombre hechizado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Mira cómo te ponen ejemplos y se extravían sin poder encontrar el camino.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Bendito sea aquel que si quiere te dará algo mejor que todo eso. Jardines por cuyo suelo corren los ríos y alcázares. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Sin embargo, niegan la veracidad de la hora. Hemos preparado para quien niegue la hora un fuego encendido. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Cuando éste los vea desde lejos, lo oirán enfurecido y con rabia. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Y cuando sean arrojados a él, hacinados en un lugar angustioso, pedirán que se acabe con ellos. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Hoy no solo pediréis perecer una sola vez, sino muchas veces. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Di, ¿es eso mejor o el jardín de la inmortalidad que ha sido prometido a los temerosos de Alá? Será para ellos recompensa y lugar de regreso. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. En él tendrán cuanto quieran y serán inmortales. Es para tu Señor una promesa exigible. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. El día en que los reunamos con lo que adoran fuera de Alá y diga: ¿fuisteis vosotros los que extraviasteis a estos, mis siervos, o fueron ellos los que se extraviaron del camino? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Dirán: Gloria a ti. No nos pertenecía tomar fuera de ti protectores. Sin embargo, los dejaste disfrutar a ellos y a sus padres hasta el punto de que olvidaron el recuerdo y fueron gente perdida. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Así pues, han renegado de lo que dijisteis y no podréis cambiar ni ser auxiliados, y a quien de vosotros sea injusto le haremos probar un enorme castigo. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Antes de ti
No hemos mandado ningún enviado que no comiera alimentos y anduviera por los mercados. Hemos hecho de algunos de vosotros una prueba para los otros. ¿Seréis pacientes? Tu Señor ve. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Y dicen quienes no esperan encontrarse con nosotros. ¿Por qué no se han hecho descender ángeles o no vemos a nuestro Señor? Se han considerado demasiado grandes a sí mismos y se han llenado de una gran insolencia. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. El día que vean a los ángeles, ese día no habrá buenas noticias para los malhechores, y estos les dirán: hay una barrera infranqueable. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Iremos a las acciones que hayan hecho y las convertiremos en polvo disperso. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Ese día, los compañeros del jardín tendrán un lugar de permanencia mejor y un reposo más apacible. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Y el día en que el cielo se raje con las nubes y se hagan descender los ángeles sucesivamente. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Ese día, la verdadera soberanía será del misericordioso, y será un día difícil para los incrédulos. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Será el día en el que el injusto se morderá las manos y dirá: ojalá y hubiera tomado un camino junto al mensajero. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ay de mí, ojalá y no hubiera tomado a fulano por amigo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Me extravió del recuerdo después de haberme venido. Satán es para el hombre una decepción. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Y dirá el mensajero: Señor mío, mi gente se desentendió de esta recitación. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Del mismo modo, le pusimos a cada mensajero un enemigo de entre los que hacían el mal. Pero tu Señor es suficiente como guía y protector. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dicen los que se niegan a creer: ¿por qué no le ha descendido el Corán de una sola vez? Es así, para dar firmeza con ello a tu corazón. Lo hemos ido dilucidando fragmento a fragmento. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Y no hay ejemplo con el que te puedan venir, que no te traigamos la verdad y una explicación mejor. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم
جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Aquellos que sean arrastrados al infierno, Yahanam, de cara, esos tendrán el peor lugar y el camino más extraviado. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Es verdad que le dimos a Moisés el libro y le asignamos a su hermano Aarón como asistente. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Y dijimos, id a la gente que niega la verdad de nuestros signos, los aniquilamos a todos. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Y la gente de Noé, cuando tomaron por mentirosos a los mensajeros, los anegamos e hicimos de ellos un signo para los hombres. Hemos preparado para los injustos un castigo doloroso. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Y los Ad, y los Samud, y los dueños del pozo, y muchas generaciones intermedias. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. Todos fueron llamados con ejemplos y a todos los aniquilamos por entero. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Ellos pasaban junto a la ciudad sobre la que se hizo caer la lluvia del mal. ¿Acaso no repararon en ella? Pero ellos no esperaban ser devueltos a la vida. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Cuando te ven, no te toman sino a burla. ¿Es este el que Alá ha enviado de mensajero? إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. A punto ha estado de desviarnos de nuestros dioses, de no haber sido porque nos hemos mantenido fieles a ellos. Ya sabrán, cuando vean el castigo, quién estaba en un camino más extraviado. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. ¿Qué opinión te merece quien hace de su deseo su Dios? ¿Vas a ser tú su guardián? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ¿O acaso cuentas con que la mayoría de ellos va a escuchar o a entender, cuando no son sino como animales de rebaño o aún más extraviados del camino? أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. ¿Es que no ves cómo tu Señor extiende la sombra y que si hubiera querido la habría hecho inmóvil? Y hemos hecho que el sol la muestre. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Para luego recogerla hacia nos suavemente. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.
Él es quien ha hecho de la noche un vestido para vosotros y del sueño un descanso, y ha hecho el día como dispersión. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Él es quien envía los vientos como preludio de su misericordia, y hacemos descender del cielo un agua pura y purificante. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para vivificar con ella a una tierra muerta y dar de beber a los animales de rebaño y a muchos seres humanos de los que hemos creado. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Lo hemos dilucidado entre ellos para que pudieran recapacitar. Sin embargo, la mayoría de los hombres se niegan a todo, menos a ser desagradecidos. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Si hubiéramos querido, habríamos hecho surgir un advertidor en cada ciudad. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Así pues, Mohammed, no obedezcas a los incrédulos y combátelos con él en una lucha sin cuartel. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Él es quien ha hecho confluir los dos mares, uno dulce y agradable y otro salado y salobre. Entre ambos puso un espacio intermedio y una barrera infranqueable. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Y él es quien creó un ser humano a partir del agua y le dio linaje y parentesco por matrimonio. Tu Señor es poderoso. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Sin embargo, adoran fuera de Alá lo que ni les beneficia ni les perjudica. El incrédulo es una ayuda contra su Señor. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. No te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Di, no os pido ningún pago por ello, excepto que alguno quiera tomar un camino hacia su Señor. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Y confíate al viviente, el que no muere, y glorifícalo con su alabanza. Él se basta como conocedor al detalle de las faltas de sus siervos. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Él es quien creó los cielos, la tierra y lo que hay entre ellos en 6 días y luego se asentó en el trono. El misericordioso pregunta por él a quien tenga conocimiento. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Y cuando se les dice, postraos ante el misericordioso, dicen, ¿y quién es el misericordioso? ¿Es que vamos a postrarnos ante quien nos mandéis? Y se alejan aún más. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Bendito sea aquel que puso en el cielo constelaciones y puso una lámpara y una luna luminosa. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Él es quien hizo sucederse a la noche y el día para quien quisiera recapacitar o agradecer. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra dicen paz. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Y los que pasan la noche postrados y en pie por su Señor. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Y los que dicen, Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, Yahanam. Realmente su castigo es un tormento permanente. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Y es un mal hospedaje y una mala residencia. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Y aquellos que cuando gastan ni derrochan ni son avaros, sino un término medio entre ambas cosas. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Y los que no invocan junto a Alá a ningún otro Dios, ni matan a nadie que Alá haya hecho inviolable, a menos que sea con derecho, ni fornican, pues quien lo haga encontrará la consecuencia de su falta. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. El día del levantamiento le será doblado el castigo y en él será inmortal, envilecido. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Excepto quien se vuelva atrás, crea y obre rectamente. A esos, Alá les sustituirá sus malas acciones por buenas. Alá es perdonador y compasivo. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Y quien se vuelva atrás y actúe rectamente, se habrá vuelto verdaderamente a Alá. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Los que no prestan atención a la mentira y cuando pasan junto a la frivolidad lo hacen con nobleza. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Y aquellos que cuando se les mencionan los signos de su Señor
no pretenden que ni los oyen ni los ven. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Y los que dicen, Señor nuestro, concédenos en nuestras esposas descendencia y frescura de ojos, y haznos un modelo para los que tienen temor de Alá. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Esos tendrán como recompensa la estancia más alta, porque fueron pacientes, y serán recibidos con saludo y paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allí serán inmortales. Qué hermosa morada y lugar de permanencia. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Di, ¿qué atención os iba a prestar mi Señor de no ser por vuestra súplica? Pero habéis negado la verdad, y el castigo será inseparable de vosotros.